¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy después de morir? La Biblia no responde a todas las preguntas, pero sí responde a muchas preguntas y a las más importantes de nuestra vida. Yo suelo hacer a las personas que me visitan ahí en mi trabajo, siempre les hago la pregunta, les doy el folleto y les digo, oiga, si usted se muriera hoy, ¿tiene la seguridad de que cuando muera va a estar con Dios en el cielo? Y la mayoría de la gente me dice, no estoy seguro. Ni creo que nadie puede estar seguro. ¿O usted está seguro? Un cristiano puede estar seguro. Dice la palabra de Dios que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Me encanta ese versículo del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Hay un autor, es uno de mis autores favoritos, yo diría que es mi escritor cristiano, el segundo favorito. Él ya murió, era un filósofo antes de conocer a Jesucristo. Y ese filósofo, antes de conocer a Jesucristo, leyendo la Biblia, encontró a Jesucristo. Él se llamaba Francis Schaeffer, era suizo, y él, ya después, todo su conocimiento de filosofía fue y lo encaminó para que la gente conociera de Jesucristo. De hecho, abrió como un centro juvenil para ayudar a jóvenes drogadictos allá en Europa. Y dio conferencias, escribió varios libros. Y este filósofo, que se fue convertido al cristianismo, él dijo en una ocasión, Dios está presente y no está callado. Dios no está mudo. Dios no juega a las escondidas. Dios se quiere revelar a nosotros, a los seres humanos. Se ha revelado en diferentes maneras a través de la Biblia, como dijimos la semana pasada. Por eso si usted tiene la Biblia, pues aquí tenemos la revelación de Dios. Pero Dios no solamente se ha revelado en la Biblia, nos ha hablado también a través de Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Mucha gente dice, ¿usted por qué cree en Dios? Porque Jesucristo nos vino a hablar de Dios el Padre, nos vino a revelar, a darnos a conocer al Padre. Pero usted recuerde que además de la Biblia, Dios se ha revelado o se revela a través de la creación, a través de la conciencia del hombre mismo, que el hombre tiene conocimiento del bien y del mal. En eso somos diferentes a los animales, somos agentes morales, mis hermanos. Cuando hacemos algo malo, antes de hacerlo lo sabemos. Sabemos que cuando mentimos estamos haciendo mal. Cuando robamos estamos haciendo mal. Sabemos lo que está mal, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces la semana pasada habíamos dicho que la Biblia es que Dios a través de la Biblia se nos revela a nosotros. ¿Para qué? Para conocer la verdad, y se nos revela además de su creación. ¿La verdad de qué? La verdad en cuanto a Dios, su persona, sus planes, su voluntad. La verdad en cuanto al hombre, de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Y déjenme puntualizar, para terminar un poquito el tema, de redondear el tema de la revelación. Cuando hablamos de revelación, en palabras más sencillas, póngale así: Dios comunicándose con el hombre. Dios dándose a conocer al ser humano. Lo hace a través de una revelación general, como le han estudiado lo han dicho los teólogos, lo han clasificado así. Una revelación general se encuentra en el universo, las cosas creadas y el hombre mismo. La revelación especial se encuentra en Jesucristo y en la Biblia. Por eso me encanta esa afirmación matadora, provocadora, desafiante, que nuestros hermanos allá en Juárez pusieron. 5 palabras, fíjese. La Biblia es la verdad. ¡Wow! ¡Qué declaración, qué afirmación tremenda! La Biblia es la verdad. Y mucha gente que lee esa declaración de 5 letras nada más, digo, de 5 palabras, va a empezar a reaccionar, se van a empezar a incomodar. Otros van a decir, sí, sí es cierto, la Biblia es la verdad.
Y podríamos añadir más cosas. La Biblia es la verdad revelada e inspirada por Dios. Y hoy queremos pasar al segundo tema, que es la revelación. No sin antes reafirmar y aclarar y que quede muy clara una cosa, mis hermanos. Fíjense muy bien. La revelación general, aunque es revelación de Dios, está en el universo, por medio de las cosas creadas, y en el hombre mismo. La revelación general no es suficiente para salvar al hombre. Aunque el hombre respondiera correctamente a esa revelación y dijera, bueno, yo al ver las estrellas, el firmamento, el universo, entiendo que hay un creador que hizo todas esas cosas, entiendo que ese creador me hizo a mí, no me hice yo a mí mismo, como cantamos hace un momento. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Déjenme hacer una pregunta filosófica. El universo en el cual está nuestro planeta Tierra, el universo, ¿es finito o infinito? Gran pregunta filosófica, ¿verdad? Ideológica. Hay dos opiniones. Yo recuerdo, trajeron dos doctores en filosofía, uno de la UNAM y otro de la Universidad Metropolitana allá en México, y el debate toda la semana fue que uno decía que el universo era finito y el otro decía que el universo era infinito. Ahora, si usted vio la película de Toy Story, dice al infinito y más allá. Imagínense que este cuarto fuera el infinito. Si mira, aquí está el fin del infinito, del universo. Y si saco la mano, ¿qué hay allá? No, pues sigue otra cosa. Bueno, y cuando llego a la otra esquina del universo, y si saco la mano, ¿qué habrá allá? Entonces, para no hacerse a la larga, toda una semana con estos dos filósofos, uno argumentando a favor de que el universo es finito, otro argumentando a favor de que el universo es infinito. Y para no hacerse la larga, ¿sabe cuál fue la conclusión al final de la semana? No podemos saberlo. Pero usted por la Biblia sí podría saber si el universo es finito o infinito. Usted también por la Biblia podría saber una pregunta que les hacía a los maestros de filosofía en la Universidad de Guadalajara. Decía, maestro, ¿usted qué cree en la evolución? Ahí le hago una pregunta, a ver si me la puede contestar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, pues la gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Del huevo. ¿Y quién puso el huevo? La gallina. ¿Y de dónde viene la gallina? Dice, no, esa pregunta no se puede contestar. Bueno, usted no la puede contestar. Pero usted con la Biblia podría contestar qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, mis hermanos? ¿Qué hizo Dios? ¿Produzca la tierra huevos? No. Produzca la tierra seres vivientes, animales de la tierra según su género y según su especie. Y creó Dios todo animal terrestre que se arrastra. Entonces Dios creó primero las parejas y dijo, y reproduzcanse según su género y según su especie. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Pero esa pregunta no se puede contestar. Y la otra pregunta del universo no se puede contestar. Salomón la contestó cuando hizo el templo. Señor, yo sé que te hicimos este hermoso templo, una maravilla. Pero ¿sabes qué, Señor? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos, Señor, tú eres tan grande, tan inmenso, tan infinito, Señor, que tú eres más grande que tu creación. Y los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo edifico. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es más grande que su creación. Y Dios se revela, pero su creación no puede salvarnos. Aunque el hombre responda, ¿por qué? Porque es insuficiente para salvar, pero suficiente para condenar al hombre. Por eso es importante que les hablemos de Cristo y les hablemos de la Biblia. Porque es a través de la Biblia y de Cristo que las personas pueden llegar al conocimiento de la salvación, tomar una decisión y entonces tener la seguridad de que al morir van a ir al cielo con Dios. Ahora, mis hermanos, hablamos de la inspiración. Pero déjenme hacerles unas preguntas a ustedes rápidamente acerca de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, dijimos? ¿Usted recuerda cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros toda la Biblia. 39 del Antiguo, casi 40, 39 del Antiguo. Y acuérdense, para que no se lo olvide el de nuevo, 3 por 9,
bien fácil, 27 en el Nuevo. Entonces ya no se le olvida. Casi 40 libros el Antiguo Testamento, 39 libros. 3 por 9, 27 y 27 el Nuevo. Entonces toda la Biblia es 66. No le voy a preguntar los 66 de memoria este domingo, pero para el próximo, véngase preparado y se luce aquí con las visitas. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico y Apocalipsis. Luego Apocalipsis y luego se viene de regreso, al derecho y al revés. Póngase listo. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia, mis hermanos? ¿Cuántos capítulos tendrá la Biblia? Se lo digo, 1189 capítulos, toda la Biblia, 1189, casi 1200. Eso quiere decir que leyendo 2 capítulos diarios del Antiguo y uno del Nuevo todos los días, de lunes a sábado, y el domingo leer 3 y 2 del Nuevo, usted va a leer toda la Biblia en un año. 1189 capítulos. ¿Cuántos versículos tiene toda la Biblia? Mire, la Biblia tiene 31.102 versículos. Recuerdo que un joven allá en Guadalajara, cuando empecé a darle las clases, cuando yo dije esto, ¿sabe qué hizo? Agarró la Biblia, agarró su calculadora y empezó Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia. Dijo, sí es cierto, hermano, 31.102 versículos. Ahora se la pongo más difícil. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? Lo voy a hacer una más fácil. ¿Cuál es la última palabra de la Biblia? ¿La saben? La he escuchado muchas veces. La última palabra de la Biblia. No abra su Biblia. ¿Cuál es la última palabra de la Biblia? Se la voy a decir. Amén. La última palabra de la Biblia es amén. La última palabra de la Biblia. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? 773.693 palabras. Ahora sí, ahí va esa pregunta, mis hermanos. Yo sé que usted la sabe, dígale. Tú contesta porque yo me la sé. ¿Cuántas letras tiene la Biblia? No, hermano, letras. No, imagínense, palabras, letras. Se lo voy a dar. 3.566.480 letras, toda la Biblia. 3.566.480 letras tiene la Biblia. Y si no me cree, hoy en la tarde las puede contar. Póngase a contar las letras. 3.500.000. Ahora, ¿por qué hacemos esta pregunta, mis hermanos? Dice, bueno, hermano, ¿y a cuenta de qué todas estas preguntas? Aquí va la pregunta, que espero que usted me la pueda contestar, bien contestada. ¿Cuántos de esos 66 libros son palabras de Dios? ¿Cuántos de esos capítulos, de esos 1189, son palabras de Dios? ¿Cuántas de esas palabras, de esos versículos 31.102, de esas palabras y de esas letras, de esos 3,5 millones, más o menos, 3,5 millones de letras, cuántos son palabra de Dios? Porque eso es importante. Esto nos va a dividir, de acuerdo a como yo responda. ¿Sabe usted cuáles son los capítulos más atacados de la Biblia? Porque hay muchos detractores, hay muchos enemigos de la Biblia, y atacan la Biblia, pero hay capítulos principales que los atacan más que otros. ¿Cuáles eran esos capítulos? Se los voy a decir. Génesis del 1 al 11, Daniel del 2 al 9, y algunos pues ya de plano terminan con Apocalipsis, ¿verdad? Pero de los más atacados de la Biblia son los primeros 11 capítulos de la Biblia. Génesis del 1 al 11. Y los capítulos de Daniel, que habla de las profecías de los gobiernos mundiales, capítulo 2 hasta el capítulo 9. Esos son capítulos muy atacados por nuestros enemigos. Pero ¿cuánto es palabra de Dios? ¿Cuánto de la Biblia es palabra de Dios? Entonces déjenme decirlo en esta manera, mis hermanos. Los cristianos evangélicos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Desde la primera palabra de la Biblia, viniendo desde Génesis, Apocalipsis, todo, hasta Apocalipsis, la última palabra, todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de estos 66 libros que tenemos. Oye, yo sé que muchos no lo creen. Mucha gente dice, palabra de Dios. Hola, Eugenio, ¿y quién escribió la Biblia? Los hombres. ¿Ya ven?
escrita por hombres, sí. Los hombres nos equivocamos, la Biblia tiene errores. La Biblia tiene fallas. Es más, la ciencia ya ha demostrado los errores de la Biblia. Desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera mentira de la Biblia. Porque hoy sabemos por la ciencia que todo vino por la evolución. Y déjenme decirle que hay personas que se atrevieron a decir ¿de dónde viene todo lo que existe? ¿Saben de dónde vienen, mis hermanos? Algunos dijeron, ¿qué piensan o qué pensaron? Todo lo que existe viene de la nada. Aplauso, por favor. Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilla de pensamiento, imagínense. ¿Todo viene de la nada? Sí. Y si todo viene de la nada, ¿a dónde va todo? A la nada, a la destrucción. Entonces, si todo viene de la nada y vamos a la nada, ¿qué somos? Pues no somos nada. Ahora, hermanos, ¿existe la nada? Pregunta filosófica. ¿Existe la nada? Pues la nada no hay. Esa pregunta filosófica, ¿existirá o no se existirá la nada? Se puede responder con la Biblia esa pregunta, algunos no pueden. Pero hubo gente que dijo, miren, señores filósofos, o ustedes que están pensando tremendas cosas, que todo viene de la nada. Miren, si tú tienes 0 más 0, ¿cuánto tienes? Pues suma 0 más 0 más 0 más 0 más 0 al infinito, 0 más 0 más 0 más 0 más 0, el resultado siempre ¿qué va a ser? 0. De la nada, dijeron otros, miren señores, está bien que ustedes digan que de la nada, pero yo creo que de la nada no puede venir nada. No puede venir nada. Y la nada, déjenme decirlo, mis hermanos, claro que no lo conozco, la nada no existe. No existe, no se preocupe. Ay, no andaba preocupado, ¿qué tal si existe? No se preocupe, la nada no existe. ¿Qué color tiene la nada? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿A qué sabe? A nada. No podemos decir nada de la nada porque la nada no existe. Nunca ha existido. ¿Sabe por qué nunca ha existido la nada? Porque siempre ha habido un Dios eterno. Un Dios eterno que creó todas las cosas. Y ese Dios eterno se ha revelado en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, revelada e inspirada. Entonces los cristianos evangélicos, yo como cristiano evangélico, yo creo que toda la Biblia, los 66 libros, son palabra inspirada por Dios. Ahora déjenme ponerlo en palabras más sencillas. ¿Qué queremos decir, hermano Eugenio, cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios? O sea, póngame la más facilita. Bueno, se la pongo así. Cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, lo que queremos decir, mis hermanos, palabras más, palabras menos, más sencillas, es que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, pero fue escrita por hombres, sí. Pero aunque fue escrita por hombres, es la palabra de Dios. Ah, caray, ¿cómo está eso? Entonces, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Los 66 libros, los cristianos evangélicos creemos que la Biblia, sus 66 libros, son palabra de Dios, aunque otros creen en otras ideas acerca de la inspiración de la Biblia. Ah, caray, hermano, a ver, ¿cómo está eso? Sí. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada. Y mucha otra gente también habla de la inspiración de la Biblia y tienen sus ideas acerca de la inspiración. El problema es que no estamos pensando lo mismo. Deje darle algunas palabras para que usted tratar de explicar lo que quiero decir. ¿Usted sabe lo que es una orilla? Entonces, oríllese a la orilla, oríllese a la orilla. ¿Qué es una orilla? Pues una orilla, mis hermanos, son 60 minutillos. ¿Y usted sabe lo que es una bodega? Una bodega, pues es la mamá de los bodeguitos. ¿Y una manguera? ¿Qué es una manguera? Pues la señora que vende mangos en el mercado. ¿Cuál es el problema con las palabras? Que a veces estamos diciendo lo mismo, con diferentes palabras, pero no estamos pensando lo mismo. Mucha gente, usted va a platicar con mucha gente y dice, oye, ¿tú crees en la inspiración de la Biblia? Sí, yo sí creo en la inspiración de la Biblia. Ah, somos hermanos, chócale. A ver, espérame, hay que ir aclarando. Porque hay diferentes ideas acerca de la inspiración de la Biblia. Le voy a dar algunas de estas ideas porque usted los va a encontrar y las va a escuchar. Unos creen que dicen, sí, la Biblia es inspirada, pero es una inspiración natural.
Un genio a un grado un poco más elevado que otros, y los autores de la Biblia, Pedro, Juan, Moisés, como que de repente entraron en un momento así, un nivel intelectual así especial, y se les ocurrió escribir la Biblia. Así como se escribió el Cervantes, como Cervantes escribió el Quijote, como Shakespeare escribió sus libros, como cualquier otro hijo de vecino se inspira y escribe una canción, ¿verdad? Entonces la Biblia sí es inspirada, pero como cualquier otro libro de la literatura, o como cualquier músico que de repente le da por escribir y escribe y se inspiró. Eso se llama inspiración natural. Pero nosotros no queremos una inspiración natural, queremos que haya algo más. Luego está la inspiración, le llaman ellos por grados. ¿Cuál es esa inspiración por grados? Dicen, sí, yo creo que la Biblia es inspirada. Sí, toda la Biblia es inspirada, pero a diferentes grados. Es decir, hay partes de la Biblia que son 100% inspiradas. Hay otras partes de la Biblia que, digamos, son al 50%. Y hay otras partes de la Biblia que de plano no fueron inspiradas. Ah, caray, es la inspiración por grados, a diferentes grados. Ah, caray. Sí, mira, por ejemplo, los 10 mandamientos, esos sí son 100% palabra de Dios. Pero hay otras partes de la Biblia que no son tan inspiradas. Ahora, no te preocupes, Eugenio, porque donde hay errores en la Biblia son en esas partes que no son tan inspiradas. Ah, mire qué interesante. Por ejemplo, el Sermón del Monte que dio Jesús, sí, ese es 100% inspirado. Pero habrá otras partes en el Nuevo Testamento que hay errores, pero porque no fueron tan inspirados. Inspiración por grados. Otros hablan de la inspiración parcial de la Biblia. Inspiración parcial, ¿qué quieren decir? Hay partes que sí son la palabra de Dios, pero hay partes que no son palabra de Dios. Están mezcladas con otras ideas que tomaron de otras partes o que el autor las escribió ahí, pero no eran parte de la Biblia. Entonces la forma clásica de expresar esta postura es: la Biblia contiene la palabra de Dios. Es lo que nos confunde. La Biblia contiene la palabra, pero no es la palabra de Dios. Ah, caray, ¿cómo que contiene? Sí, hay partes que sí son palabra de Dios, pero hay partes de la Biblia que no son palabra de Dios. Ah, caray, ¿y cómo le haces para determinar qué partes sí y qué partes no? Ahí está el problema. Inspiración mecánica o dictado al pie de la letra. Estas personas creen que cuando Dios dio su palabra, los escritores humanos fueron como meras máquinas de escribir, que Dios les dictaba, y ellos escribían, ya, para que no hubiera errores. Entonces, inspiración mecánica, inspiración dictado al pie de la letra. ¿Qué problema hay con esa teoría? O con ese modo de pensar de la inspiración, que no respeta los diferentes estilos de la Biblia que nosotros vemos cuando leemos la Biblia. Porque cuando lees a Moisés, no es lo mismo que leer a Esdras, o los Salmos, o Proverbios, o a Salomón. Cuando lees al apóstol Juan, no es lo mismo que leer a Pedro, o a Pablo, o a Lucas. Dices, no, es que son estilos diferentes, hay personalidad, manifiestan su personalidad cuando escribieron. Y existe otra, por ejemplo, la inspiración de conceptos. Esta confunde todavía un poco más. ¿Qué dicen estos de inspiración de conceptos? Mira, Dios no inspiró las palabras de la Biblia. Lo que inspiró los conceptos en la mente del escritor, de Pablo, de Pedro, y ya Pablo y Pedro pues pusieron las palabras que ellos quisieron, las que más se les antojó, y ellos escribieron a su autor. Esta sí respeta la personalidad de los escritores, pero es la inspiración de conceptos, no de palabras. Y finalmente tenemos la inspiración existencial. Mire qué lindo. Ellos dicen, bueno, mira, Eugenio, la Biblia no es la palabra de Dios. Pero cuando tú lees la Biblia y de veras te llega lo que dice ahí, Esdras preparó su corazón para, me llegó ahí, te pones a llorar y te llega el sentimiento. Entonces, ese versículo, que no es palabra de Dios, se convierte en palabra de Dios para ti. Porque te cambió, te transformó, te impactó. No, mis hermanos, no se confundan. Por eso es importante hablar de la inspiración. Y hablar de qué quieres tú, qué entiendes tú por inspiración y qué entiendo yo, para ver si estamos en la misma sintonía. Pues de la palabra bodega, orilla, manguera,
A ver. Cuando yo digo bodega, ¿tú qué estás pensando? Cuando yo digo, cuando yo hablo de la inspiración de la Biblia, ¿qué quiero decir? Entonces, los cristianos evangélicos creemos que los 66 libros de la Biblia son palabra de Dios inspirada, fíjese hermano, verbal y plenariamente. ¿Qué queremos los cristianos? En la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que todas las palabras, desde el Génesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, obviamente incluye las letras, ¿no? Todas las palabras, hasta la última palabra de la Biblia, amén, son palabra de Dios. Todas. Pero hermano, a ver. Vamos a ver algunos textos, mis hermanos, para ver lo que estamos diciendo. Busque usted conmigo, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 1. Ya casi al final. Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo vamos a comenzar con el versículo 19? Fíjese el consejo de Pedro, la recomendación, la exhortación, la felicitación que hace a los hermanos. Dice, segundo de Pedro 1:19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando acerca de la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si usted está atento a la Biblia y todo, usted hace bien, mis hermanos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Luego dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué razón? Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana. No fue inspiración natural de Pedro, de Pablo, de Juan, de Moisés, no. Fue una inspiración sobrenatural, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los altos hombres de Dios hablaron, ¿cómo hablaron? Siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la obra de la inspiración? Déjeme darle esta definición, no es mía esta definición, es del doctor Emilio Antonio Núñez, maestro del seminario en Guatemala, y él daba esta definición de inspiración de las Escrituras. Escuchen con atención. La inspiración de las Escrituras es la obra divina por la cual el Espíritu Santo guió a los escritores humanos, los controló, los superdirigió, los ayudó, para que manifestando ellos, cada uno su propia personalidad, escribieran sin error la revelación divina en las palabras de los manuscritos originales. Si a usted le interesa tener esta definición, se la puedo dar, pero voy a repetir. Entonces, es la obra divina mediante la cual el Espíritu Santo dirigió, controló, ayudó, cargó, para que los escritores humanos, manifestando cada uno su propia personalidad, escribieran sin error la revelación divina en las palabras de los manuscritos originales. Eso significa que la Biblia, la inspiración de la Biblia, verbal y plenaria, que nosotros creemos, se aplica primeramente a los manuscritos originales, el texto hebreo, algunas partes en arameo y en griego. Porque usted sabe que la Biblia no fue escrita en español. Lo que tenemos aquí es una traducción de los originales a nuestro idioma español. Pero déjeme decir una cosa, usted aquí tiene la palabra de Dios traducida a su idioma. De alguna manera se preserva la inspiración, de tal manera que tú puedes decir, yo estoy leyendo la palabra de Dios en mi idioma, pero es la palabra de Dios. Mira qué interesante. Pero hermano, la inspiración tiene que ver con los escritores o con las palabras. Buena pregunta, ¿verdad? Porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Bueno, déjame decirle que la palabra griega ahí para inspirados, que se traduce como inspirados, puede también traducirse cargados, llevados,
guiados, como cuando un viento mueve a una barca y la lleva en cierta dirección. ¿Por qué decimos que fueron las palabras lo inspirado? Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera de Corintios 2, 12 y 13. Dice así. Está hablando Pablo. Y nosotros, Primera Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, ¿qué dice? No con las palabras enseñadas por sabiduría humana, versículo 13, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo está diciendo, fueron las palabras que quedaron escritas en la Biblia lo que fue inspirado. Y todas las palabras de la Biblia que escribieron, guiados por el Espíritu Santo, a escribir esa verdad. Entonces, mis hermanos, cuando los cristianos evangélicos, o cuando yo, por lo menos, usted dice, hermano, ¿pero usted cree en la inspiración de la Biblia? Yo estoy pensando inspiración verbal y plenaria. No estoy pensando en inspiración natural, ni inspiración por grados, ni inspiración parcial, ni inspiración de conceptos, tampoco inspiración mecánica, ni tampoco inspiración existencial. Estoy hablando de verbal y plenaria, que todas las palabras y cada palabra fue inspirada de tal manera que lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres. Y mire, sin errores. Entonces mucha gente dice, a ver, Eugenio, ay, señor Eugenio, usted me da mucha risa, a ver. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios sin errores? ¿Que no tiene errores? ¿Que es la verdad? O sea, la Biblia es la verdad. ¿Sí? Ay, mis hermanos, 8 semestres en la Facultad de Filosofía, luchando con este asunto con los maestros y alumnos de filosofía. ¿Por qué? Porque ellos no creen eso. Dice, por favor, Eugenio, por favor, espera, sin errores. ¿Sí? Es que la ciencia ya descubrió que venimos por la evolución. La Biblia desde el principio ya está equivocada. Y me acuerdo que el maestro Luis Casar me decía, no me digas que tú crees en Adán y Eva. Yo le decía al maestro, y no me diga usted que venimos del chango. Pues yo prefiero creer que vengo de Adán y Eva a creer que vengo del chango. Pero es que la ciencia ahí demostró que la verdad es la evolución, y ahí la Biblia se equivocó. Y no me digas que crees en el diluvio. Ah, por favor, Eugenio, ¿de dónde va a salir tanta agua para inundar la tierra, toda la tierra, y que hubo un diluvio, por favor? O sea, eso ni mi niño se lo cree, ni mi nieto se lo cree. Por eso yo llevaba mi corbata del diluvio a la universidad. Para que vean, mira, sí creo en el diluvio. Y la gente dice, bueno, a ver, hermano, a ver, espérenme. No, sigo sin entender. Bueno, estamos diciendo que los cristianos evangélicos creemos que los 66 libros de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, todos los capítulos, todos los versículos, todas las palabras, incluso las letras, son palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, que manifestaron su propia vida, porque fueron guiados, controlados por el Espíritu Santo, para escribir las palabras tal como Dios quería que quedaran escritas. ¿Usted cree eso, señor Eugenio? Sí, sí lo creo. Aunque entiendo que otros creen en otro tipo de inspiración. Yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Todas las palabras de la Biblia están inspiradas al mismo nivel, al mismo grado, y son palabras de Dios. Y dígame, ¿por qué cree eso usted, señor Eugenio? Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios sin errores? Le voy a dar mi primer fundamento. Porque hay un Dios que creó todas las cosas. Ese es mi fundamento detrás de la Biblia. Detrás de este libro hay un Dios, mi hermano. Y la primera verdad preciosa que la Biblia nos revela, ¿recuerda Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Usted lo cree o no lo cree?
Si usted puede creer el primer versículo de la Biblia, todo lo demás de la Biblia lo va a poder creer. Pero si usted no cree el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo demás que diga la Biblia no lo va a poder creer. No lo va a poder creer. Y yo, Eugenio, cristiano evangélico ahora, creo que hay un Dios. Existe Dios. Ese es mi punto de partida, es mi primera verdad. Bueno, igual es la segunda. Ese Dios que existe se ha revelado. Se ha revelado en la naturaleza, en la creación, en Jesucristo y también en la Biblia. Y que los 66 libros de la Biblia, 66, subrayo 66, porque tendríamos que entrar al tema de los apócrifos, son 66 libros, no son más, 66 son la palabra de Dios. Razones, porque hay un Dios que creó todas las cosas. Y para ese Dios, todopoderoso, no hay nada imposible. Usted quisiera creer en un Dios que se dice todopoderoso, pero no es capaz de comunicarse con sus criaturas. No, pues yo en ese Dios no quisiera creer. Mejor cambio de Dios. Oye, un Dios que no es capaz de comunicarse con los seres que Él creó, en forma escrita y sin errores. No, eso no es posible. Pero mire, no nos sorprendamos, mi hermano, porque creemos que Jesucristo, o por lo menos yo lo creo, Jesucristo es sin pecado, ¿verdad? Porque si Cristo tuviera pecado sería como cualquiera de nosotros. Cuando el ángel le anunció a María que iba a concebir por obra del Espíritu Santo, dijo, a ver, espérate, pero no conozco varón. Gabriel, ángel Gabriel, yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser posible esto? Que una mujer tenga un hijo sin la ayuda de un varón. ¿Qué le respondió el ángel? Ah, sí, se me había olvidado, ¿verdad? Sí, tiene razón. Oye, Dios, ¿cómo le hacemos? Porque dice María que ¿cómo va a ser la cosa? Pues que ella es virgen y que, pues, ¿cómo va a concebir un hijo sin la ayuda de un varón? ¿Qué le dijo el ángel? Mira, María, escucha bien, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Porque el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será por obra del Espíritu Santo. Hubo una participación humana, sí, de María. Pero aunque hubo una participación humana, Dios estaba controlando todo eso para que Dios, usando el Espíritu Santo, María, pudiera nacer Cristo, la palabra viva, sin pecado. Mandé una foto ahí al WhatsApp del compañerismo. Y así como Dios, por medio del Espíritu Santo, usando a María, pudo concebir a Cristo sin pecado, por obra del Espíritu Santo, Dios también de la misma manera, a través del Espíritu Santo, utilizando los escritores humanos, escribe la Biblia sin errores. Ay, hermano, eso está maravilloso, sin error, ¿sí? ¿De verdad usted cree eso? Sí. Y lo defendería, sí, aquí en la iglesia y en otras partes. Ay, hermano, pues está medio difícil de creer, ¿verdad? Sí, yo sé que parece increíble para la gente, pero es posible. ¿Por qué? Porque si usted cree que hay un Dios todopoderoso, ¿Dios no podrá hacer un libro como la Biblia? Sí, porque si no pudiera, pues hermano, cambiemos de Dios. Segunda razón. A ver, señor Eugenio, ¿usted por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? Primero dice que porque Dios. Hay un Dios todopoderoso que lo puede hacer todo. Y si pudo concebir a Cristo sin pecado, pues también puede concebir un libro sin, como la Biblia, sin errores. Ahora, otra razón, porque la misma Biblia afirma que sí es palabra de Dios. Ah, caray. Entonces, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios? ¿Sí? ¿Eso no sería razonar en círculo? Es como decir, pues Eugenio es muy guapo, ¿por qué? Porque lo dice Eugenio, es el más guapo. No más lo digo yo, también lo decía mi mamá. Ya ve que la mamá siempre dice la verdad, hay que creerles. Ya soy mi mamá y yo, decimos que yo soy el más guapo de todos. O sea que me pueden decir ping-pong si quieren. No, pues así no tiene chiste. Pero a ver, ¿cuál es el problema con que la Biblia misma diga que es palabra de Dios? Si a usted lo acusaran de algo falsamente, ¿usted tiene derecho a defenderse y hablar por sí mismo o no? A ver, que venga el acusado. Se le acusa de eso. A ver, oiga, si yo quiero. Usted no puede decir nada en su defensa. ¿Pero por qué no? Porque usted es el acusado. Pues por eso. ¿Tengo derecho a defenderme o no tengo derecho a defenderme? Sí. Entonces, ¿la Biblia por ella misma tiene derecho a defenderse o no?
O no vale lo que ella diga, nada más porque ella es la acusada. Se le acusa a la Biblia de tener muchos errores y muchas mentiras. Bueno, yo opino. No, tú no puedes opinar por ti misma. No, no es razonar en círculo. Mire usted, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Ah, qué maravilloso versículo. Y yo he escogido ese versículo para mi correo electrónico. Si ya se dio cuenta, dice, ah, caray, ay, hermano, por eso tiene ahí 3.15, sí. Tengo 2 Tim 3.15. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Vean qué versículo tan más maravilloso. Dice así. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Cuánto? Todo. O dice la mitad, o las letras en rojito donde habla Jesús, o solamente los 10 mandamientos. Sí, toda menos la profecía de Daniel. Muchos no quieren la profecía de Daniel, no, es que tampoco, la profecía de Daniel. No, a mí se me hace que fue otro Daniel que lo escribió, y ya que había pasado todos los gobiernos humanos, lo escribió como si fuera profecía del futuro, cuando ya era historia. No, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe qué dijo Jesucristo acerca de la Biblia? Él creería en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, Jesús. A ver, busquen Mateo 5:18. Déjenme ver cómo andamos aquí. Mateo 5:18. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia las Escrituras, hacia la Biblia? Mateo 5:18. Y se va a sorprender lo que dice este versículo, mis hermanos. Me encanta. Mateo 5:18 dice así. Bueno, leo desde el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué razón? Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué hermoso, mis hermanos. Déjenme mostrarle aquí. Tengo las letras hebreas del Antiguo Testamento en que se escribió la Biblia. Nada más que el hebreo, en lugar de leerse de izquierda a derecha como en español, se lee de derecha a izquierda. Entonces esa es la primera letra del alfabeto hebreo, alfa. Luego sigue beta, gimel, dalet, her, vav, sayim, he, tet. Esta es la letra yod. Si usted las cuenta, aquí usan 5 letras, otras 5, aquí son 20, 21 y 22. En realidad son 22 letras las que componen el alfabeto hebreo. 22 letras con 23 sonidos, porque esta última tiene un doble sonido. Ahora, Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ahí lo que realmente quiso decir Jesucristo es, ni una yod, que es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Véala, usted compare las letras, son caracteres muy grandes, muy cuadrados. Vean que el tamaño de las letras, todas grandotas, grandotas, grandotas. Y la más chiquitita es la número 10, en el orden 10, la letra yod o J. Dice Jesucristo, ni la letra más pequeñita que tiene el alfabeto hebreo, ni una tilde, pues nosotros lo teníamos como un acento, pero aquí podría haber hecho referencia a esta rayita que cruza la letra men, que es como una montañita, y aquí hay una rayita que cruza, que es una parte de la letra. Entonces Jesucristo está diciendo, miren, el cielo y la tierra, primero se acaba el cielo y la tierra, antes que deje de cumplirse, no pasará ni la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una parte de una letra, hasta que ¿qué? Hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesucristo tenía un alto sentido de honra y de respeto
por las escrituras, por la palabra de Dios. Él reconocía que era palabra de Dios. Las mismas letras, mis hermanos. Las mismas partes de las letras. Entonces, creo que la Biblia es la palabra de Dios, sí, mi hermano. Porque hay un Dios todopoderoso que lo puede hacer. No me sorprendería. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, su actitud hacia las Escrituras era: yo reconozco que es palabra de Dios y que no pasará nada de la ley hasta que todo se cumpla. Claro, Él les va a decir a los apóstoles que el Espíritu Santo vendrá para que escriban el Nuevo Testamento y que Él los va a guiar para escribir. El Espíritu Santo vendrá y les recordará todo lo que yo les he dicho y ustedes van a escribir. Ahí está. Ahora, mis hermanos, tenemos que ser honestos y reconocer que hay mucha gente que, aún con todo esto que acabo de decir, va a decir: pues yo no creo, señor Eugenio. Yo no creo. Usted, como cristiano evangélico, dice que cree, aunque otros creen en otras ideas diferentes de inspiración. Usted dice que cree en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, que cada letra, cada palabra es palabra de Dios, de todas las que están ahí. Y dice que diferentes razones, porque pues hay un Dios todopoderoso, que porque la misma Biblia lo dice, tiene derecho a defenderse, porque el mismo Jesucristo reconoció que la Biblia es la palabra de Dios. Podríamos mencionar las profecías cumplidas de la Biblia como otro argumento. Pero aunque usted pudiera llenarse de argumentos para defender la Biblia delante de sus detractores, mucha gente seguirá diciendo: pues ¿sabe qué, señor Eugenio? Yo no creo en la Biblia. No creo en la Biblia. Simplemente no creo en la Biblia. Está bien, esa puede ser su postura, estoy de acuerdo. Pero veámoslo así, de esta manera. Vamos a suponer, mis hermanos, que la Biblia, por un momento, todo lo que dice la Biblia es mentira, no hay un Dios, no hay una salvación por la fe en Cristo, Cristo no murió, Cristo no resucitó, no somos pecadores, somos gente buena, bla, bla, bla. Contradecimos todo lo que dice la Biblia. Si tú la crees, no te afecta, no te daña, te ayuda a ser mejor persona. Y si llegaras a morir, bueno, no hay Dios, no hay cielo, no hay nada. Oye, si fuera pura mentira. Pero si la Biblia es verdad, como dice la Biblia que es verdad, y es la palabra revelada de Dios y es inspirada por Dios, qué amolada te llevas. Porque te estás jugando la eternidad en esa decisión. Y Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay mucha gente que se va a leer de la Biblia, hay mucha gente que le va a levantar falsos a la Biblia y hay que defenderlo, mis hermanos. Recuerdo uno de los maestros, una de la clase, empezó a decir: muchachos, la Biblia dice que la tierra es el centro del universo. Yo cuando escuché eso del maestro dije: ay, Eugenio, quédate callado, calladito te ves más bonito. La Biblia dice que la tierra es el centro del universo. Ay, no aguanté más, mis hermanos. Y que me levante: maestro, discúlpeme, por favor. Usted acaba de decir que la Biblia dice que la tierra es el centro del universo. ¿Me podría decir en qué capítulo de la Biblia y en qué versículo dice eso? Porque yo he leído varias veces la Biblia en diferentes versiones, y maestro, discúlpeme que se lo diga delante de todos sus alumnos, pero eso no dice la Biblia. Si usted me hiciera favor de traerme qué capítulo y qué versículo, hasta no me lo traiga, lo voy a creer. Hermano, hasta el día de hoy lo sigo esperando. ¿Sabe por qué no lo va a encontrar? ¿Por qué cree que no lo va a encontrar? Porque eso no dice la Biblia. ¿O sí dice? No me va a decir: sí, como dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Miren, hay gente que no ha leído la Biblia y le atribuye a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Ahora le dije: maestro, es cierto que hubo un tiempo en el pasado que la iglesia, los religiosos enseñaron que la tierra es el Señor, pero eso no lo dice la Biblia. Entonces, por favor, no le levante falsos a la Biblia. Y si la va a citar, y si cree que... a ver, dígame en qué parte de la Biblia dice eso. Se cuenta de un filósofo, un gran filósofo, admirado en su época, francés, Voltaire, que dijo: miren, cuando yo muera, ya la Biblia va a dejar de publicarse. Ya nadie le va a hacer caso a la Biblia. ¿Sabe qué pasó después? Que él murió en 1778. Después de que muere Voltaire, las sociedades bíblicas de Ginebra compraron su vieja imprenta, compraron la casa donde él vivía, y hoy la casa de Voltaire, que dijo que la Biblia iba a pasar de moda y que ya nadie iba a hacer caso, nadie iba a publicar, hoy es una de las imprentas más grandes de Europa.
Para 1966 la Biblia había sido traducida a 1400 idiomas. Hoy por hoy, 2018 idiomas. La Biblia es el libro más traducido. No tiene comparación. Otra de las obras muy famosas, bueno, 50 idiomas. Bueno, 50 idiomas son muchos. Pero la Biblia a 2000 idiomas, el libro más leído en todo el mundo, en todas las épocas. Ahora, si la Biblia es el número 1, ¿cuál es el número 2? ¿Cuál es el número 2? ¿Quiere que le diga cuál es el número 2? El Quijote. Ay, si no lo he leído, hermano. Bueno, sería bueno que lo leyera. Dice que es el número 2 después de la Biblia. Y es en español, hay que leer. ¿Cuánta gente va a atacar la Biblia? Pero miren qué lindo, la Biblia, Pablo escribió estas palabras: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el versículo de Primera Tesalonicenses, cuando les escribe a los tesalonicenses, quiero leérselo a ustedes, es un versículo precioso. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Son palabras de felicitación de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Dice así, Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios que vive, la cual actúa en vosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Qué lindo, ¿verdad, mis hermanos? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, mis hermanos. Aunque otros tienen ideas diferentes, creo que la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente cada palabra. Fueron las palabras, más que los autores, las palabras que quedaron aquí registradas, y que esa inspiración se conserva en las traducciones, y por diferentes razones. Porque Dios es todopoderoso y lo puede hacer, porque la misma Biblia lo dice, porque Jesucristo también lo reconoció. Hay profecías cumplidas y podría haber más argumentos, la arqueología, etc. Pero creemos que la Biblia es la palabra de Dios, mis hermanos, sin errores, para nosotros, en nuestro idioma. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues honrarla, respetarla, obedecerla, como le cantábamos, ¿verdad? Inquirirla, obedecerla, enseñarla. ¿Qué tal memorizarla, mis hermanos? ¿Qué tal poner textos ahí de la Biblia para empezar a memorizar la palabra de Dios? Y sobre todo, mis hermanos, comparta con la gente que le pregunte, porque usted ahora es cristiano o cristiana, ¿qué fueron los versículos que lo llevaron a usted a la salvación por Cristo? Para mí fue Marcos capítulo 2, versículo 1 al 10. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Acuérdense lo que dice la Biblia: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entre más Biblia les comparta, la probabilidad que esa gente llegue a tener fe en Cristo es más amplia. Entonces comparta qué fue el versículo que a usted le llegó, o los versículos que cambiaron su vida, que Dios usó para tocarlo y llevarlo a la salvación por Cristo. Comparte esos versículos, mis hermanos, porque lo va a compartir con convicción, con fuerza, con entusiasmo, porque fue el versículo que le llevó a usted a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, precioso tesoro tenemos aquí. Sigámosla leyendo, sigámosla predicando, sigámosla defendiendo. Usted puede aprender quizá a practicar otro idioma leyendo la Biblia. No les dé pena. Dice, hermano, si ya la leí en español varias veces. Bueno, pues empieza a leer en inglés si quieres. Recuerdo un joven allá en Guadalajara que llevaba con su Biblia en inglés, porque ya la había leído varias veces en español. Entonces empezó a llevar la Biblia en inglés, aunque se predicaba en español. Todos le hacían burla. Y él perseveraba y siguió, ¿no? Voy a seguir, y empezó a leerla. Luego se fue a la universidad, estudió en la universidad, filosofía y letras, en la misma universidad ahí de Guadalajara. Luego de ahí se fue al seminario teológico de Dallas, sacó una maestría, luego sacó un doctorado. Lo querían invitar como maestro a dar clases ahí en Dallas. Después se fue a California, y cuando estuvo en California, me llama por teléfono este joven. Dice, hermano Eugenio,
quiero invitarlo a algo muy importante porque para mí el haberlo escuchado y su actitud hacia la palabra de Dios y su respeto, pues quiero invitarlo a que me oiga predicar por primera vez acá en California, la primera vez en inglés. ¿Podría venir? No, claro, sí, con mucho gusto, voy para allá. Me invitó a la iglesia, hay una iglesia bautista, y antes de predicar dijo, bueno, hermanos, quiero predicar, pero quiero decirles que hay un hermano aquí, hermano Eugenio. Él me enseñó que la Biblia es la palabra de Dios, que es palabra de Dios inspirada, ¿verdad? Yo la respeto y la reconozco y la sigo reconociendo como palabra de Dios, y hoy quiero predicar. Y fue hermoso escucharlo predicar en inglés, mis hermanos. ¡Wow! Yo le entendí más o menos, muchas partes, pero no creo que le entendí todo. Pero qué lindo fue. Y fue la palabra de Dios. Hay hermanos que aprendieron a leer en la Biblia. Qué lindo. Entonces, mis hermanos, ánimo con la palabra de Dios y nunca dejen de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que creemos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, este hermoso tesoro que nos has dejado. Es tu verdad, Señor, es inspirada por ti y queremos que tú nos la has dejado. Sé que muchos se van a burlar de nosotros y de tu palabra, pero no importa, Señor, porque sabemos que al final, Señor, tú podrás honrar tu palabra y que eso dará testimonio contra ellos de que no quisieron obedecer, que no quisieron crear el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartirla con amor, con paciencia, con fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga.